Bienvenidos a nuestro estudio semanal de miércoles. Con toda alegría les expresamos que nos da mucha alegría compartir con ustedes este tiempo de reflexión, de análisis de la palabra de Dios. Seguimos en la saga del Evangelio de Juan y hoy estaremos incursionando en un tema relacionado con el Evangelio, aunque el tema concreto que aparece en su pantalla es el rey David o David el rey. Esperamos que Dios use este tiempo para que podamos nosotros entrar en una grada más en la revelación de Dios. Y vamos a leer entonces, para comenzar, el Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cuando vimos este versículo en un estudio anterior, nos dimos cuenta que es una locura pensar que podemos dar frutos si estamos desconectados de la vid. La vid es el Señor Jesús, toda la revelación, todo el secreto de la salvación eh, revelado en las Sagradas Escrituras y que Él vino a concretar con su tiempo en la tierra y sobre todo culminar con su muerte, su silencio, y de esa manera reconciliarnos. Él es la vid. Nosotros, despegados de Él, es como una rama cortada de un árbol que no está conectada a la savia, se va a morir. Inmediatamente se notará la sequedad y finalmente, pues, la muerte de esa rama. Entonces, el versículo 4 que hemos leído nos recuerda sobre esa actitud de permanecer, sobre esa responsabilidad que tenemos de permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. No quiere decir si permanece en mí, yo en vosotros, sino quiere decir que si nosotros permanecemos en Él, vamos a estar en Él. Él siempre va a estar así, ahí. Bueno, lo explica como lo hemos dicho. Entonces el secreto del éxito es la permanencia, permanecer en el Señor Jesús concretamente, es decir, permanecer en Dios, o sea, la, en el entendimiento y la revelación de su humillación para venir a la tierra y lograr la redención. Ahora, si nosotros nos afianzamos y nos disponemos a estar en Él, lograremos el éxito, porque Él mismo dijo más adelante en este discurso de la noche que fue entregado estas palabras. En Juan 16:33 están registradas. Y Él dijo: en este mundo tendréis aflicción. No podemos esconder la cabeza en la arena y pensar que de esa manera no va a pasar nada, ningún peligro vamos a tener. Al contrario, este es un mundo peligroso. Este tiempo que nos ha tocado vivir no es el cielo, no es el fin último que nos espera. Al contrario, es un mundo oscuro, anti Dios, aunque Él Él creó el planeta, el universo, pero el sistema que vino después de que la serpiente apartara a nuestros padres de la voz de Dios,
a nuestros padres en el huerto del Edén, el mundo se volvió con una tendencia a la destrucción cada vez mayor. Entre más tiempo pase, más influencia de la serpiente habrá para enloquecer todo el mundo que fue una vez un mundo limpio, no solo físicamente, sino también espiritualmente, pero que con su emanación de maldad a través del árbol de la ciencia del mal, se ha ido deteriorando y deteriorando. Nosotros somos como invasores. Antes estábamos sin darnos cuenta, pertenecíamos a esa oscuridad, pero un día que la luz del Señor, del Mesías, nos alcanzó y nos iluminó y nos dio amor por su palabra, empezamos a ver luz, empezamos a ver que sus mandamientos son la luz que nos guían, que su voluntad no es la de un déspota que quiere oprimir a sus súbditos, sino es la de un padre amoroso, de un rey tierno y compasivo que más que nada quiere que vivamos una vida abundante y plena. Lo que tal vez hace un poquito confuso el hecho de que estemos padeciendo lo que dice aquí, persecución o aflicción o angustia, es si es nuestro Padre y es tan amoroso, ¿por qué tenemos que enfrentar esas cosas? Y lo que sucede es que tenemos que llegar al entendimiento de que hay un proceso legal que se está llevando a cabo en toda la creación de Dios. Esta creación fue afectada por la rebelión original de la serpiente, que fue la que trajo esta confusión y oscuridad, y nosotros al estar del lado de la serpiente por causa del pecado original del huerto del Edén, pues estamos en el mundo oscuro, ahora estamos siendo rescatados, pero la muerte, por ejemplo, que es una de las consecuencias de esa separación de Dios, todavía no ha sido quitada de nosotros, todavía morimos, todavía lloramos a los seres que nos preceden en la muerte y nos llorarán a nosotros hasta que llegue el momento que se acabe, que se ponga fin a este sistema de cosas. Y eso será en un futuro, está profetizado, hay un final bueno, hay un final sin muerte, hay un final de resurrección, de vida abundante, de vida por toda la eternidad. Es lo que anhelamos. Mientras tanto, tenemos que permanecer en la vida, porque de lo contrario nos podemos secar y podemos sufrir mucho. Y de eso trata la enseñanza de hoy del rey David. Veamos. Bueno, tal vez nada más quiero agregar antes de ver al rey David. Las luchas, las persecuciones, en el mundo tendréis aflicción, palabra del Señor Jesús, se refiere también a luchas, aflicciones, estrechez, angustia y sobre todo a las pruebas y a la adversidad y a la tentación que vienen de las acusaciones y la maledicencia contra Dios que la serpiente antigua hace. Su método es el mismo, no ha dejado, no ha cambiado, siempre vendrá y acusará a Dios con que Dios dice, con que Dios no, lo que pasa es que Dios no quiere, y acusa a Dios. Él es el inventor de la maledicencia, del hablar mal de otra persona. Entonces la palabra clave es permanecer en Dios. Veamos a David, el caso de David, del rey David. David es el prototipo del hombre conforme al corazón de Dios.
En Hechos capítulo 13, 22 se cita y dice, haciendo una reflexión, el apóstol, haciendo una enseñanza en su predicación, dice, hablando del rey David, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Ese es un elogio demasiado grande que viene de Dios. Él lo califica como un varón conforme a su corazón. Eso quiere decir que David tiene un alto grado de estima ante Dios, tiene una preeminencia y se le da una importancia el, en, la, en el proceso de la salvación de, demasiado importante, al grado de que al Mesías se le llama el Hijo de David. Y David quiere decir el amado. Bueno, tiene tantas virtudes que Hechos 13:32 las resume con el concepto que Dios dice, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. No hay mejor adjetivo, no hay mejor elogio que ese. Pero veamos el Salmo 51, uno de los 6 salmos penitenciales de arrepentimiento que hay en la Biblia, quizá el más importante de esos salmos, y dice, para el director del coro, un salmo, un cántico de David que cantó o que elevó en una ocasión extraordinariamente especial que sucedió cuando el profeta Natán vino a él después de que se llegó a Bathsheba, Betsabé, como le conocemos nosotros en nuestras traducciones, Bathsheba. La historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahí podemos ver en esos versículos la triste historia del caso de David. David era el rey, David no fue a la guerra. En el tiempo que los reyes van a la guerra, él se quedó, mandó a sus tropas y una tarde, noche, él vio a una mujer que se bañaba y la mandó y la tomó como mujer. Resulta que esta mujer tenía un esposo que había ido a la guerra. Bueno, pero ¿quién se le podía negar al rey, verdad? Entonces ocurrió que el tiempo pasó y con el paso del tiempo la mujer le manda a decir, que era Bathsheba, le manda a decir que está embarazada. Entonces David manda y trae del frente de batalla al esposo de Bathsheba, a Urías, el Eteo, y le pide el reporte de la guerra y luego lo manda a dormir a su casa. Pero este soldado, consciente de sus deberes como soldado, no le obedece al rey y no va a su casa, no duerme en su casa y se queda a la vista en las puertas del palacio del rey. Y entonces el rey escribe una carta a Joab y le dice, bueno, ponga a Urías en el frente de batalla, donde haya más peligro. Y el general de los ejércitos lo pone y Urías muere. Ese es el hecho cuando Natán viene y le dice, en el capítulo 12, versículo 7, le dice, tú eres ese hombre. Porque Natán le ha contado una parábola de un hombre que tenía, un hombre rico que tenía mucho ganado, y de un hombre que no era rico, que tenía una sola oveja, y esa oveja era como parte de su familia, y esa oveja comía con ellos, dormía con ellos. Bueno, era más que un ganado para destace, era una mascota de mucho cariño. Viene un visitante al hombre rico y en lugar de tomar de sus cabezas de ganado, de sus ovejas, él va y toma la oveja del hombre que solamente tenía una.
y la destaza para atender a su visitante. Cuando le cuenta esta parábola el profeta al rey, el rey se enardece y dice, no, ese hombre es un malvado, ese hombre tiene que recibir un castigo, tiene que pagar las consecuencias de su acto tan deleznable. Y entonces cuando el profeta le dice a David, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y claro, a David entiende perfectamente que se está refiriendo la parábola a Betsabé, la esposa de Urías. Y entonces, versículo 13, David le dice a Natán, pequé contra el Señor, pequé contra el Señor. Recordemos cómo introdujimos la conversación de David, diciendo las palabras del apóstol cuando dice en Hechos 13:22 que he hallado a un hombre hijo de Isaí, un hombre a David conforme a mi corazón. Pero David en el curso de la vida, después de que es ungido por el profeta Samuel y pasa muchas penurias, finalmente llega al reinado y ahora ya como rey comete este acto que ha sido analizado por comentaristas. Hay algunos que lo analizan con mucha severidad y otros que lo analizan con mucho favoritismo. Los que lo analizan con severidad lo señalan y lo juzgan diciendo es un hombre adúltero y el adulterio está penado con la muerte, el castigo es la muerte. Y los que lo analizan con mucho favor dicen, no, dice, hemos estudiado bien el caso y hemos encontrado que los soldados en tiempos de David, para no dejar a sus esposas expuestas a un estatus de que nunca se puedan casar y que queden viudas en una condición de miseria, entonces es obligatorio y era la costumbre que les dieran una carta de divorcio. Así que en ese momento que el soldado partía a la guerra, la mujer quedaba libre y podía, digamos, casarse si el marido moría, porque en la guerra no se sabe, hay desaparecidos, no aparecen los cadáveres, así que era una prevención. Los que favorecen dicen no pecó, su pecado no fue de adulterio, porque él estaba divorciado de su mujer, su pecado fue otro. Por ejemplo, dicen que no obedeció al rey de ir a su casa, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en darle la razón a unos o darle la razón a los severos, pero hubo un pecado. Posiblemente los que lo critican mucho a David tengan razón. Posiblemente no tengan toda la razón, porque no toman en cuenta las otras situaciones que atenúan este hecho de David. Entonces David le dijo a Natán, verso 13, pequé contra el Señor. Y vamos ahora a analizar, porque dice el cántico que hemos empezado a leer del Salmo 51, ese salmo penitencial que decíamos que es como el más hermoso de los salmos penitenciales, de confesión de pecados con el Señor. Dice, para el director del coro, un salmo de David cuando fue a él el profeta Natán después de que se allegó a Bathsheba. Entonces, veamos lo que escribió David en el Salmo 51. Y nuestra intención es, a través de la actitud de David, cómo logró él permanecer, cómo logró él seguir siendo conforme al corazón de Dios. Porque David no está excluido, David sigue siendo David, el autor de la mayoría de los salmos, el rey por excelencia de Israel. Y este pasaje oscuro, esta mancha en su hoja de servicios,
sí es muy grande, pero como que el Salmo 51 nos explica cómo logró él limpiar ese borrón oscuro en su historia de vida. Entonces veamos el versículo 3, y esto nos sirve a nosotros porque nosotros somos, igual que David, seres que estamos en este mundo donde dijo el Señor que tendríamos aflicción, persecuciones, donde la serpiente viene y acusa a Dios, donde Amalek, que es una figura de la serpiente, a veces aprovechando una baja en nuestras defensas espirituales, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, la traición, la pérdida de un trabajo o algún adversario que nos afrente, que nos robe, como que podríamos nosotros estar tan golpeados y olvidarnos de los principios, de los mandamientos del Señor y caer en tentaciones. Y Amalek ahí se aprovecha para atacarnos, como dice capítulo 25 de Deuteronomio, sin temor de Dios. Puede usar la hechicería, puede usar la brujería, puede usar la maledicencia, puede levantar multitudes en contra de nosotros y quedamos muy expuestos al ataque de Amalek. Y ahí es donde sucede el riesgo de poder caer en tentación y pecar. Bueno, David ya cometió ese delito, ese pecado. El profeta va y le dice, has pecado, tú eres ese hombre. Y entonces David inmediatamente dice, pequé contra el Señor, pequé contra el Señor. Esa disposición de David a reconocer su pecado, veámosla en el Salmo, y que sea de ejemplo para nosotros, no para que nosotros tenemos una experiencia que nos llegue a postrar, nos quedemos postrados, sino que igual que David nos levantemos inmediatamente. Tú has pecado. Sí, yo pequé contra el Señor, pero hagamos algo. Dios sabe que somos polvo, sabe que podemos caer y sus atributos de bondad son extraordinariamente hermosos, infinitos. Están descritos en Éxodo capítulo 34, 6 y 7. Y el Salmo 145, 9 los recoge y dice, Rahum, Hanum berahum ere Japaín, Ugdol Gesed. El Salmo dice, lleno de gracia, pródigo en gracia, de entrañable amor y misericordia, lento para la ira, pero más que lento para la ira, literalmente dice largo de narices. O sea, la ira en la Biblia se ejemplifica en el acto humano de respirar entrecortado. Cuando uno está enojado, está peleando, no está respirando tranquilo y profundamente, sino que está respirando porque está peleando, está defendiéndose y contraatacando. Entonces, Dios no está respirando en manera figurada, lo decimos, no está respirando entrecortado. Él dio una respiración de una largura que lleva millones de años, millones de eternidades, porque Él pudo haber extirpado a Satanás, a la serpiente antigua, desde el mismo momento que se reveló, pero algo le hizo no tomar esa decisión drástica. Algún día entenderemos por qué y lo alabaremos y diremos cuán sabio es nuestro Dios en su justicia, aunque por esa razón nos toque sufrir adversidades, tentaciones y caer aún en tentaciones severas, pero lo alabaremos al final, que es pródigo en gracia, que Él es de entrañable misericordia y sobre todo es lento para la ira. Entonces, vayamos al Salmo y veamos su oración. Porque yo reconozco
edad. Esa es edad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No se excusó, es que Bathsheba, que tenía que salir y bañarse a mi vista, ella tuvo la culpa. No, no le echa la culpa a Bathsheba o a los guardianes o a cualquiera, no. Yo reconozco edad, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque tú, oh Señor, tú eres justo y en tu palabra justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Aunque le pueda llegar a costar la vida aquí, David no sabemos si él va a recibir el perdón, él no lo sabe, él está haciendo su confesión y declara que sea el resultado que sea, Dios es justo en su palabra y puro en su juicio. La raíz de la palabra edad es reconocer, edad, reconocer mis rebeliones, es yadá. Yadá, esta palabra yadá me apasiona y bueno, no hay tiempo para explicarla, pero solo quisiera decir que es la palabra que Lea usa cuando tuvo a Judá y ella inventó la alabanza, la gratitud. Ella se dio cuenta que tenía 4 hijos y sus rivales no podrían ya alcanzarla en el número de hijos respecto a las 12 tribus. Ella ya tenía 4. Alguien de las otras 3 esposas de Jacob tendría menos de 3 hijos. Así que ella se siente inmerecedora y entonces dice, ahora reconozco, ahora sé que Dios ha sido benevolente conmigo y llamó a su hijo, dejó de llamar a su hijo, a sus hijos con nombres que demostraban su enojo, su inseguridad y llamó a este hijo Yehudá, de esta raíz Yadá. Y la raíz Yadá entonces significa reconocer. Y eso es también hacer una confesión. Sí significa alabanza, pero es un significado menos que viene detrás de reconocer, que viene detrás de la compasión. Significa agradecer, significa reconocer y confesar. Eso es lo que David utiliza. Edad, haciéndolo en la conjugación de la primera persona, edad, reconozco y reconoceré, porque está conjugado en un tiempo que también abarca un tiempo futuro. Entonces, ¿qué es lo que reconoce? David reconoce contra ti, Señor, contra ti, no contra Urías solamente, no contra el pueblo de Israel, no contra nosotros que lo habríamos de leer en los postrimeros tiempos y podríamos hasta llegar a juzgarlo. No le importa a David, no está apremiado por la vergüenza que pueda tener ante el futuro o ante el presente, sino su oración es reconocer ante Dios, solo ante ti he errado. Hatati, esta palabra que utiliza aquí David para demostrar el pecado, esta palabra es hatati. ¿Y qué significa esta palabra? No significa más que errar el blanco. No fui capaz de agradar totalmente a Dios, fallé, no alcancé,
la perfección. Y por lo tanto, he hecho lo malo delante de tus ojos. No me puedo ocultar, lo he hecho. Bueno, ahora que ya reconoce y que hace su confesión, ahora él va a hacer una petición. Veamos cómo podemos tomar ejemplo de David para nuestros propios pecados, nuestros resbalones, fallas que a lo largo del camino pudiéramos, Dios no lo quiera, pero pudiéramos tener, porque estamos en este mundo de la persecución, de la estrechez, de la maledicencia de la serpiente contra Dios, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, y no va a devorar cuando uno está fuerte y elevado, va a tratar de devorarnos cuando estemos en la calle de la amargura, decepcionados de los que no nos debieran de decepcionar, de los que amamos o de los que en los cuales hemos puesto nuestra confianza, o de aquellos que, debiendo ser nuestros guías o nuestro ejemplo, se convierten en piedra de tropiezo. Eso nos baja y ahí viene la serpiente y nos ataca. David le pide pues a Dios, en el versículo 1 le dice: apiádate de mí. Y aquí tenemos la mención a uno de los atributos de Dios que aparece en Éxodo 34, 6 y 7, y también en el Salmo 145, versículo 9. Ahí, el primero de los atributos que aparece es Hanún. Hanún viene de la palabra Gen, de ahí viene el nombre Juan, de ahí viene el nombre Hanna, Ana, de ahí viene la palabra gracia, que es un favor inmerecido porque Dios lo concede no viendo el mérito que tengamos nosotros. David le ruega a Dios que no se fije en sus méritos porque no tiene ya méritos, ha pecado. Apiádate, sé pródigo. Literalmente él está diciendo: sé pródigo en gracia, es decir, sé generoso en darme tu gracia, en verme con ese favor inmerecido. Y luego no se conforma con pedir que Dios lo mire sin buscar en él algún mérito, sino que le dice que sea eso, esa mirada conforme a su benevolencia. Quejas de Ja. Dios es benevolente. La benevolencia de Dios es infinita. Es uno de sus cualidades más hermosas que tiene. Él se mueve con bondad para con todos. Así lo dice, lo revela las Escrituras. Su bondad es para con sus obras, para con sus criaturas, hasta con los bichos más pequeños, minúsculos. Dice el Salmo 145, versículo 17: Poteach et yadeja umasvía lejol hay razón. Abres tu mano, dice, y sacias los deseos de todo ser vivo. Él cuida que todos tengan su alimento y sustento. Hay seres que a nosotros nos causan miedo, horror o asco. Todos ellos son provistos por la mano abierta del Señor, porque así Él es con su benevolencia. Y eso es lo que David recuerda. Conforme a tu benevolencia, conforme a tu gesed y a tu gran rajamín, misericordia. Rajamín es el amor entrañable. Viene de la palabra regem, que significa útero, las entrañas, el útero donde la madre tiene a su bebé, donde se gesta a su bebé, y el amor más amigable, entrañable que podemos nosotros conocer en este mundo es el amor de una madre. Pues ese amor lo tiene Dios, y a ese amor apela David, que sabe que Dios lo tiene conforme a tu amor entrañable, tu gran amor entrañable, berrou, rajameja,
tu gran amor entrañable borra mis iniquidades, borra mis rebeliones. El hebreo tiene muchas palabras para calificar el pecado. Una es errar el blanco, hatati, mi hierro en el blanco. Pesha, esta es iniquidad o rebelión, pecado voluntario. Hay mucho porque es un idioma que nos habla de la preparado para darnos la revelación de la redención del ser humano, y por eso es que utiliza tantos vocablos. Entonces David está pidiendo que sean borradas sus iniquidades, sus rebeliones, sus pecados voluntarios. Él pecó voluntariamente, nadie lo obligó. Pero lo interesante de todo esto es el hecho de que David pida una cosa. Él está pidiendo que su pecado sea borrado. Él dice, mejé, borra, porque considera al pecado una deuda. Y esa es la más grande de las revelaciones que podemos tener respecto al pecado. Es una deuda que no podíamos pagar. Y esa deuda impagable que nos tenía muertos, sin esperanza, sin nada de futuro, fue la que Dios se dio cuenta que era imposible darnos vida a menos que esa deuda fuera pagada. Y por eso Él mismo, como dice la Escritura, tanto en Isaías 53 como en 1 de Pedro 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él pagó la deuda, Él tomó sobre sí y murió. Al tomar nuestros pecados, al tomar la sangre que nosotros teníamos como el documento contrario de deuda, y al dar su vida, al derramarla totalmente en el madero del Calvario, Él tuvo la capacidad de que nuestra deuda infinita y eterna, con su acto infinito y eterno de amor, fuera borrada y fuera pagada. David es un profeta y aquí está viendo hacia el futuro que la deuda, el pecado que él ha cometido con Bathsheba, es una deuda que necesita ser borrada. Y eso es lo que le pide de entrada en el mismo versículo 1 al Señor: borra mis iniquidades, borra mis iniquidades, le dice. El pecado tiene muchas caras, pues, y una de las caras más terribles es la cara de la deuda que está registrada en un documento. De ahí viene el pedido de David para que sea borrada. La segunda cosa que le pide David al Señor en el Salmo 51 es: lávame. Kav Seni, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dos cosas le pide: lávame y límpiame. Lávame, la frase significa lávame por completo. Y la frase, su resultado último, su significado último es: restrégame hasta que desaparezca la mancha. Es la idea de los tiempos de David, que no hay lavadoras eléctricas, sino que con una piedra o con algunas raíces se restregaba, se golpeaba en el río, en una piedra, en el agua, la ropa hasta que se le quitara la mancha. Él está pidiendo esa limpieza, pero no solo le está pidiendo que la mancha sea quitada, sino le dice ta'areni, de la raíz taer. Y esta palabra en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, en castellano o en los idiomas indoeuropeos, no tenemos un equivalente que pueda decir el significado de la palabra. Esta es una palabra
que solamente la podemos ver en su idioma original. Taer, taer, déjame apto, déjame como que si nunca hubiera pecado. ¿Será posible que eso suceda? Sí, porque ahí cantamos los salmos de David, porque no nos acordamos de que él pecó con Bathsheba. Dios lo perdonó, Dios lo limpió y sus salmos los seguimos cantando. Nosotros quizá no perdonaríamos y tendríamos reservas. No, yo no voy a cantar ese salmo porque es de David, busquemos otro. Resulta que no hay más salmos hermosos que los salmos de David. Y no hay otro libro con salmos que no sean de David y algunos otros. Pues sí, están los de Asaf, los hijos de Corea, algunos de poquísimos de Moisés y de Salomón. David quedó sin pecado. Esa es la obra mayor de bondad de Dios, de mayor gracia. Él pedía una limpieza completa. Él pedía que su personalidad quedara completamente libre de toda forma de pecado. ¿Será eso posible? Es posible, en Dios es posible. Por eso la palabra del principio, edad, reconozco, confieso. Por eso el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza el amor entrañable. No es una invitación a vivir desobedeciendo a Dios, a vivir enlodado. Es una mancha que David se arrepintió y no quiso volver por ese sendero. Y Dios lo perdonó, y tan seguro que lo perdonó, que pudo casarse con Bathsheba, que pudo tener un hijo al que le puso amado, Yedidá, es decir, a Salomón, que fue el que continuó su línea, que continuó la casta del reinado para Israel. ¿Qué sucedió entonces? Samuel 12:13 dice, Natán el profeta le dijo a David, cuando recordamos que le da la parábola, y David dice, sí, a ese hombre hay que juzgarlo, hay que matarlo, tú eres ese hombre. David dice, he pecado contra el Señor. El profeta le contesta en el mismo versículo y le dice estas asombrosas palabras. También el Señor ha perdonado tu pecado y no morirá. ¿Quién puede hacer algo tan grande sino Dios en su bondad y misericordia? Es como para que nosotros, si alguna vez erramos, nos volvamos como David y le confesemos y reconozcamos nuestra maldad y le pidamos lo que Él le pidió, una restitución completa, una limpieza plena, para que nuestra hoja quede limpia, sin pecado. No morirá, le dice. Ya concluyendo, con tanta oscuridad en este mundo, es imposible mantenerse apto y vivo para Dios si no estamos injertados en la vid. ¿Cómo podríamos nosotros limpiar nuestros errores, nuestras deficiencias, los pecados? Porque no hay hombre que no peque. Y si alguien dice que no peca, es mentiroso. Todos nacimos bajo pecado y pecamos continuamente. Solo la bondad de Dios, de la vid verdadera que dijo, el pámpano que permanece en mí, todo pámpano, todo eshkol, maestro que enseña, o discípulo que aprende que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, vamos a ser pulidos y limpiados por Él para llevar más fruto, pero qué hermoso es saber que Él sabe que somos polvo. Y aunque David iba a cometer esa falla en el futuro cuando fuera rey, cuando Él lo escoge y manda al profeta Samuel, declara
las palabras dichas por Samuel y recogidas por el escritor en el libro de los Hechos 13:22, que dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Quizá parte de ser conforme al corazón de Dios es que David iba a fallar, pero cuando se diera cuenta, iba a reconocer, iba a hacer una confesión, iba a confesar su pecado, iba a pedir quedar limpio, como si nunca hubiera pasado nada. Qué hermoso pues es en el Evangelio de Juan. El Señor, la noche que fue entregado en su discurso, está diciendo que permanezcamos en Él para que llevemos fruto. Y claro, si empezamos a llevar fruto, seguramente va a haber necesidad que nos limpie, porque perfectos no vamos a ser. Y regreso al versículo 3 del capítulo 15, que dice: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos limpia, la que nos alumbra y la que, si fallamos, nos guía en el camino de regreso, en el camino del arrepentimiento. Bendito sea Él por su amor tan grande con que nos ha alcanzado. No nos ha alcanzado para dejarnos postrados en el camino, sino para llevarnos a la vida perdurable, a la vida de siempre, no hoy sí y mañana no. Vamos seguros a la patria celestial. Esperamos su venida, esperamos, si morimos antes de su venida, esperamos la resurrección y esperamos estar con Él en los cielos nuevos, en la nueva tierra, por su bondad, por su entrañable misericordia, por todos sus atributos de amor con que nos ha amado. Voy a orar y le ruego que si usted está pasando un momento del valle de la sombra y de la muerte, tome el cayado del consuelo, la vara de la reconciliación, tómese de esa vara y no crea que Dios está terminando con usted y que nunca más le va a extender el cetro de su amor. Haga de usted la oración de David. Vuelva a ver este salmo con estas explicaciones o léalo en la versión que más le agrade. Confiese al Señor y estoy seguro que la paz de Dios vendrá sobre usted. Posiblemente algunos lo habrán juzgado, muchos lo habrán ya descartado, pero Dios no lo ha descartado. Si usted es un pámpano de la vid, no se deje engañar por las insinuaciones de Amalek, de que ya no está en la vid. Permanezca en la vid, vuelva a la vid, confiese su error y Dios le extenderá el perdón. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque no hay hombre que no peque y tú sabías y por eso hiciste la provisión y nos dejaste la luz para este camino tan oscuro, la luz del Salmo 51 y de muchísimas otras escrituras más, Señor, que nos animan a confesar nuestros pecados y apartarnos. Y así alcanzaremos misericordia. Señor, reconocemos y confesamos que sin ti nada podemos hacer. Si tú no nos sostienes, si tú no nos mantienes, nosotros no podemos sostenernos. Pero la promesa dice que nadie de los que te fueron asignados será arrebatado de tu mano. Señor, no me sueltes. Es una oración, un clamor de mi corazón, aunque innecesario porque sé que tú no me vas a soltar. Pero yo te digo, no me sueltes, no sueltes a mi hermano, no sueltes a mi hermana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Bendito sea Él. Bueno, hemos compartido esta escritura tan hermosa y compártala. Únase a nosotros para estudiar las escrituras los miércoles. Lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la mañana, hora de Guatemala, aunque excuso decirle que el estudio se queda ahí para adelante desde las 7 de la mañana. También tenemos 2 prédicas más de domingo a las 9 hora de Guatemala AM y a las 10:45 hora de Guatemala. Usted siempre será bienvenido. Esto no tiene derechos reservados. Si lo quiere compartir, compártalo, que nos bendecirá saber que otros están conociendo estas verdades. Hasta dentro de hoy en 8, con el favor de Dios, y a la mitad de la semana, el domingo, nos vemos. Que Dios lo bendiga.